buenos días con todos. El día de hoy vamos a ver lo que es histología. Vamos prendiendo nuestras cámaras, por favor. ¿Sí? Vamos a ver el tema histología. Prendemos nuestras cámaras, por favor, ¿sí? ¿Ya? Prendemos nuestras cámaras. ¿Ya? Voy a tomar en cuenta solamente a los que prenden sus cámaras, así que si tengas el pelo verde, azul, amarillo, del color que lo tengas, si lo tienes parado, el cabello, no te has peinado, ya no importa, prende tu cámara. ¿Sí? Gracias. Ahora sí. Muy bien. Nosotros, bueno, todavía solamente le han prendido dos la cámara. Por favor, préndanlo los demás, ¿sí? Si no, procederé a hacer lo que me dijeron la vez pasada, dejarlos en la sala de espera hasta que prendan la cámara. Eso no quisiera porque es un poco tedioso, ¿sí? Ya, y tampoco estar amenazándolos porque no me gusta, pero por favor, préndanla. Histología. Cuando ves la palabra histología, ¿ya? Si tú tapas la primera parte, ¿no? Entonces tú dices, histo te suena a historia, y lo que pasa que histología e historia tiene que ver con el tejido, ¿no? En el caso de histología tiene que ver con un tejido ya de índole pues biológico, ¿no? Pero cuando hablamos de la historia es que todos los hechos se entretejen para formar nuestro pasado. Entonces, como que los dos tienen el mismo inicio. Pero cuando hablamos ahora de histología, tenemos que recordar temas anteriores, tan anteriores como un primer bimestre, donde hablamos acerca de qué, hablamos acerca de la organización de los seres vivos. Y entonces vimos que, por ejemplo, desde la célula, y cuando juntas las células formas tejidos, y juntas los tejidos, órganos, juntas los órganos, sistemas, juntas los sistemas se forma el individuo, que es un ser complejo, y cuando juntas los individuos, la población, y todo lo demás, entonces ya habíamos visto en esa primera fase, en esa primera parte, que el juntar células te lleva a un tejido. Y hay una ciencia que estudia los tejidos, que es la histología, porque histos es tejido y logos es estudio o tratado. Que esto lo van a ver en varios cursos, cuando estén en la academia, en la universidad, van a ver que lo que estudia algo termina pues en logía, ¿ya? Aquí tenemos que dice que un ser humano adulto, ¿ya? En uno de ellos, o sea, uno de nosotros, hay 60 billones de células, las cuales se van a agrupar por características. Estas características sirven para constituir los tejidos. Es más, cada una de tus células se especializa, porque tenemos células especializadas. Tiene alguna función en tu cuerpo, ¿ya? Y eso se agrupan esas células formando esos tejidos. ¿Ya? La ciencia que lo estudia sabemos que es la histología. Vamos a hablar ahora acerca de el tejido. Esta primera parte lo lee Alonso Ramírez. Por favor, Aloncito. El tejido, ¿no? Sí. O línea. Conjunto de células y sustancia intercelular que se agrupan para llevar a cabo una función específica. En los seres humanos podemos identificar cuatro tipos de tejidos: tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido nervioso y tejido muscular. Muy bien. En algún momento de mi vida me preguntaron o lo hicieron la pregunta abierta del salón, ¿no? Ustedes deben saber del colegio, ¿no? Que eso es lo que siempre te van a decir en la academia y en la universidad. Así que eh, mentalízate en eso, ¿no? Y a veces tú dices, no me acuerdo de nada, pero ojalá que sí te acuerdes. Te van a decir, ustedes del colegio deben saber los tipos de tejido. Y yo contentísima estaba pensando, felizmente que no lo dije en voz alta porque iba a quedar en ridículo. Le dije, claro, ¿no? Y entonces yo pensaba en que en los cuatro tipos fundamentales estaba ¿quién? Estaba el tejido óseo, estaba el tejido sanguíneo, ¿no? Eh, y no, ahí no los ven. Ahí ves el epitelial conjuntivo nervioso y muscular. ¿El epitelial con qué lo relacionas? O tú que ya estás en quinto de secundaria, ¿con qué relacionas al epitelial? Cualquiera de ustedes, por favor, prenda su audio y responda. ¿El epitelial con quién se relaciona?
Nada. Muscular, ¿con quién lo relacionas? Su nombre lo dice, de muscular. Es más fácil, creo. ¿Con los músculos? Muscular con los músculos. El nervioso Con los nervios. con los nervios, la neurona, ¿no? Todo el sistema nervioso. Ya, el conjuntivo como que no me sonaba. Te cuento, yo estudié en un colegio del estado, yo era primer puesto o segundo, tercero, siempre estaba en esa pugna por los puestos, y yo cuando terminé mi colegio con mi diploma, yo me sentía pues poderosísima. Cuando fui a la academia no era nada en la vida, porque ellos ya habían estado en colegios particulares donde habían visto estos temas, y yo, por ejemplo, física, lo vi en quinto de secundaria, química en cuarto, primero, segundo, tercero de secundaria, no lo vi. Entonces lo veíamos un solo año y veíamos ciertas cosas. Cuando me hablaron acerca de los tejidos, yo pensé, como ya les dije, en qué tejidos, y conjuntivos no estaba dentro, ¿no? De lo que debía saber. Entonces, te cuento, pues, ¿no? Conjuntivo no me sonaba. Y entonces descubrí o aprendí que dentro del conjuntivo estaban aquellos otros tejidos que que me venían más a la mente, que es el tejido, pues, adiposo, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso y el tejido sanguíneo. Estaban dentro del conjuntivo. Epitelial sí lo tenía recontra claro, que era la piel, eso sí, nervioso también muscular, pero no me habían hablado del conjuntivo propiamente dicho, sino me habían hablado de su subdivisión y no lo habían ordenado de manera correcta, ¿no? En mis tiempos, hace 50.000 años, ¿no? Pues no había pues internet y no podía revisarlo, por ahí sí tenía algunos libros y algunas cosas, ¿no? Entonces, lo bueno es que tú tienes algunas cosas como para corroborar información, ordenar las ideas y hacer tu esquema. Pero sigamos. Ah, verdad, no se olviden, creo que ustedes lo saben, ¿no? Más tarde no se olviden de saludar a su tutor, ¿eh? Ha sido mi compañero de universidad, lo quiero y lo estimo mucho, ¿no? A Víctor por su cumpleaños. Bueno, sigamos. Tejidos epiteliales, ¿ya? A Hilton, por favor, ¿me puedes ayudar leyendo tejidos epiteliales? Vas a leer hasta donde dice absorción. Desde se clasifican hasta absorción. Llamas. Tejidos epiteliales. Se clasifican en epitelios de revestimiento. Como su nombre lo dice, revisten o recubren superficies, sean internas o externas. Sus funciones son la protección y la estructura de transporte de sustancia absorción. Muy bien, entonces el epitelial se clasifica en dos. Por ejemplo, eso yo no sabía en ese tiempo. No sabía, yo sabía epitelial piel, punto, terminó mi vida y me sentí orgullosa de mis conocimientos, pero no sabía que había epitelial de revestimiento y otro epitelial también, que tenía que ver con las glándulas, no lo sabía. Lo descubrí cuando iba a postular. Entonces, epitelial de revestimiento, como lo dice ahí, ¿no? ¿Ya? ¿Qué cosa es que reviste o recubre superficies? Es como el tapizón, como el papel tapiz y la alfombra, pues, de algún sitio. Ese es el epitelial y se clasifica en simple y en estratificado. Brenda, ¿estarás por ahí? Sí, Miss, dígame. Muchas gracias, Brenda. Brenda, lee el simple, o sea, todo desde simple, una sola capa, hasta pseudo estratificado. Simple, es una sola. Simple, plano o pavimento o pavimentoso. Ejemplo, endotelio, vasos sanguíneos. Simple, cúbico. Ejemplo, ovario. Simple, cilíndrico. Ejemplo, intestinos. Pseudoestratificado. Ejemplo, tráquea y bronquios. Ya, cuando te dicen pseudo es que es parecido a, tiene como que la forma, un aire, ¿no? ¿Ya? Ahora, aquí Brenda nos ha leído y le agradezco, simple o de una sola capa. Y cuando tenemos simple o de una sola capa, tenemos, por ejemplo, que hay una subdivisión. Algunos creen, porque en primaria les dicen, háganme una maqueta de los tejidos, y hacen el tejido epitelial y solamente ponen una forma cúbica. Y nada más, y ahí terminó todo.
¿no? O de repente algunos, la señora que hace la maqueta le hace la forma estratificada plana, que es el de la piel, y terminó todo, pero nos estamos dando cuenta de que el epitelial se divide en dos y que esas divisiones a su vez se subdividen. Y por ejemplo tenemos una sola capa que son los simples, que está ¿dónde? En nuestros vasos sanguíneos, en nuestros ovarios en el caso de las chicas, en el caso de chicos y chicas en los intestinos, en el caso de chicos y chicas, tráqueas y bronquios. Pero ahora tenemos a los estratificados que tienen más de una capa y ahora lo lee Stephanie Cortés. Estratificados, más de una capa. Estratificado plano o pavimentoso. Ejemplo, piel, boca, esófago. Estratificado de transición o polimorfo. Ejemplo, vejiga y vías urinarias. Estratificado cilíndrico, ejemplo, conjuntiva, ojo. Muy bien, entonces tenemos aquí, muchas gracias Stephanie, tenemos lo siguiente, tenemos que como hay de una sola capa, hay de más de una capa, y cuando tiene más de una capa es estratificados por estratos, por capas, por niveles. Entre ellos tenemos el plano o pavimentoso, que lo tenemos en donde, en nuestra piel, en nuestra boca, esófago, tenemos en la vejiga y vías urinarias, el de transición o polimorfo, que es de varias formas, y el cilíndrico que lo tenemos en el ojo, en la conjuntiva. Cuando, por ejemplo, en el razonamiento verbal te habrán enseñado en algún momento, pues, que lo que termina en itis significa algo. Todo lo que termina en itis, ¿qué significa? ¿No? Conjuntivitis, gingivitis, todo lo que termina en itis. De inflamación, infección, a ver qué me dicen por ahí. Inflamación, me dice Joel, muchas gracias Joel. Entonces, por ejemplo, acá te hablan acerca de que la conjuntiva, ¿ya? La conjuntiva está en el ojo, que es el tejido epitelial del ojo, es la conjuntiva. Cuando se te inflama la conjuntiva, tienes conjuntivitis, ¿ya? Las encías, en las encías hay un tejido que se llama la gengiva. Y cuando se te inflama la gengiva, tienes gingivitis. Y apenas muerdes algo o te lavas los dientes o algo lo roza a la gengiva, como está inflamado, comienza a sangrar. ¿Ya? La gingivitis. Por si acaso, un poco de razonamiento verbal, un poco de biología. Sigamos. Así como tenemos a los tejidos, al tejido epitelial de revestimiento, también tenemos al tejido epitelial, un momentito, vamos a subir, ¿ya? Que tiene que ver con las glándulas, ¿ya? ¿Y cuál es? Epitelia o epitelios glandulares. Aquí tenemos, ¿ya? Quienes, tenemos dos divisiones. Así como hace un rato teníamos a plan o simple y estratificado, aquí tenemos a los exocrinos y a los endocrinos. Exocrinos, exo es fuera, y endo es dentro. Ahora, en este momento, imagínate, todavía estamos a las 11 ya, pero imagínate que estudiamos un poquito más tarde, tienes otra clase, ¿no? Y de repente tu hermanito, hermanita, primo, sobrino, no lo sé, ya terminó su clase y tú sigues en clase. Ya son más de las 12 y tu profesor o profesora sigue hablando y pasa alguien con un plato, pero que está riquísimo, de repente, no sé, la comida que a ti te guste. Imagínate que sería un lomo, un cevichito, no sé, un pollito, no sé, tacu, tacu, no sé, lo que te guste. Tus glándulas salivales van a comenzar a actuar y vas a comenzar a segregar saliva, ¿no? ¿No? Porque se te hace agua la boca. Glándulas salivales tiene que ver con el epitelio, ¿no? Glandular, glándulas salivales. Entonces, en las glándulas salivales hay epitelio glandular, ¿ya? Exocrino. Siguiente. Nosotros, por ejemplo, cuando alguien nos habla acerca de que nos va a vender un producto de belleza, nos dice, y es más, había un comercial, no me acuerdo cómo se llama el producto, pero tenía que ver con el acné. El comercial sí me acuerdo que era, te ves brillante, sí, y tu cara también. Y era, ¿por qué? Porque a la persona le había comenzado a sudar la cara y estaba brillante su zona T. La zona T es esta. Frente,
mi nariz, ¿ya? Y esa es la parte donde se nos junta un poco de grasita, ¿ya? Y cuando las chicas, por ejemplo, en las películas dicen, un ratito, ya regreso, voy a espolvorearme la nariz, entonces quiere decir que se va a retocar el maquillaje. ¿Por qué? Porque ha comenzado a sudar un poco y la nariz y la frente le van a comenzar a brillar y no se ve tan bien. ¿Por qué? Porque hay glándulas sebáceas o concentración de glándulas sebáceas en esa zona, ¿ya? Hay concentración de glándulas sebáceas en esa zona. Entonces, y esas glándulas sebáceas están hechas de tejido, y ese tejido es epitelial de tipo glandular y exocrino. Tejido epitelial, glandular, exocrino, ¿ya? Siguiente, estás corriendo, o de repente imagínate que yo ahorita salgo con mi casacón porque yo me muero de frío, ando con frío siempre, ¿ya? Mira, imagínate, hasta tiene capucha y todo, piensa que me voy al Polo Norte, ¿ya? Imagínate que yo salgo y de pronto, de la nada, comienza a calentar el sol. Y yo no tengo, y estoy con bolsas, y me ha pasado, estoy con bolsas y no puedo sacarme la casaca porque con qué mano agarro la casaca sería muy incómodo, entonces voy a comenzar a sudar y eso sería terrible. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, ¿qué cosa pasa? Mi cuerpo tiene que nivelar, ¿no? Entonces hay mucho calor, ¿ya? Externo, y para que no suba la temperatura interna, mi cuerpo nivela. Y entonces, ¿qué cosa hace? Las glándulas sudoríparas comienzan a liberar agua, y así, cuando el agua se evapora, da un cierto frescor a tu cuerpo. Y esas glándulas sudoríparas son de tipo apocrinas y están en la parte de las exocrinas, dentro de los epitelios glandulares y dentro del epitelio general. ¿Qué laberinto es ese? Sí, tenemos que hacer un cuadro para poder, ¿no?, arreglar todos nuestros pensamientos y poner ahí tejido epitelial, se divide en dos, ¿no? Y entonces pones los dos, de revestimiento y glandular. De revestimiento, simple, estratificado, glandular, exocrino y endocrino. Y así lo vas a poder ver mejor. Y el último, felizmente, que acá en endocrino solamente podemos ver que endocrino es cuando viertes la secreción, pero ya no hacia afuera, no, sino a tu torrente sanguíneo. Por eso que es endocrino, porque es dentro, al torrente sanguíneo. Entonces ya sabes que endocrino es cuando la secreción se vierte al torrente sanguíneo, y aquí están algunos ejemplos, algunos dibujos, ¿no?, de los diferentes tejidos epiteliales según la zona donde se encuentran y la función que cumple. Ahora vamos a este tejido que fue en algún momento, pues, mi descubrimiento, primero un fastidio y después un descubrimiento, ¿no? Porque me sentí un poco tonta al no saber eso en un principio. Pero a todos nos pasa, no sabemos siempre todo. Pasa que tenemos el tejido conjuntivo. Lo que pasa que en general el tejido conjuntivo tiene ciertas características. O sea, ya sabemos que todos los tejidos ya tienen células y tienen un líquido intercelular. ¿Ya? Todos los tejidos tienen sus células y el tejido que está entre las células, ¿sí? Que puede hacer los que sean más fluidos o más duros o de repente flexibles, ¿sí? Tienen eso. Ahora, el tejido conjuntivo, porque el tejido en general tiene célula y ya, y un líquido entre las células. Pero el tejido conjuntivo se caracteriza por lo siguiente: tiene fibroblastos, tiene mastocitos y tiene macrófagos. Esas tres cosas. Pero ¿qué? Yo tengo tejidos conjuntivos acá especializados. Sí. Y hay 4: el adiposo, el cartilaginoso, el óseo y el sanguíneo. Quiere decir que conservan ciertas características similares, nada más que cada uno tiene una función específica. Por ejemplo, a mí y a algunas otras personas más que de repente, ya regularmente, desde siempre, o en la pandemia, ¿no? Ya, nos hicimos de un poquito más de peso, bueno, o de masa corporal, porque peso no se dice, ¿no? Usted ya, el profesor de física les habrá dicho de que cuando vas a la balanza es la masa corporal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos más gorditos de repente, ustedes no, de repente, pero bueno, un ejemplo, no, esa masa corporal
¿ya? Está acompañada muchas veces de tejido adiposo. Ese tejido adiposo es un aislante térmico. Quiere decir que hace que conserves, ¿no? Por más tiempo el calor que otros cuerpos que no tienen tanto tejido adiposo. Quiere decir que las personas que están más rellenitas tienen más tejido adiposo y ese tejido adiposo es un aislante térmico, por eso que sudan más. Por eso que terminan, por ejemplo, después de un ejercicio sudando mucho más que otras personas porque el tejido adiposo que tienen, pues es ese aislante térmico, lo cual no es muy bueno, no necesitamos tanto, o sea, esa reserva no sería pues beneficiosa, ¿no? Al que sí le hace bien, por ejemplo, es a un oso polar. Esos osos polar que van a salir para noviembre, diciembre en los comerciales, ¿no? De Coca-Cola, por ejemplo, esos osos blancos o el oso de escandaloso, ¿no? Ese de ahí sí le sirve estar con una gran capa de ese tejido adiposo porque le sirve para esa zona, para la zona en donde está, ¿ya? ¿Necesitamos tejido adiposo? Sí. ¿En exceso? No, pero sí lo necesitamos. Las personas que tienen un cuadro clínico, ¿no? En el cual no quieren comer nada y no lo comen, o tratan de comer lo mínimo, que son anoréxicas, o las personas que tienen bulimia, que comen pero sienten esa culpabilidad de haber comido y se producen el vómito, ¿no? Van disminuyendo tanto su tejido adiposo que terminan viéndolas demasiado abrigadas, flaquitas y demasiado abrigadas. ¿Por qué? Porque su aislante térmico no está funcionando porque la capa está muy delgada y entonces tienen demasiado frío. Pasa también eso, ¿sí? Bueno, ya sabemos y nos quedó claro que el tejido adiposo es una reserva energética, aislante térmico y forma parte de nuestro cuerpo. En más o menos proporciones, pero forma parte de nuestro cuerpo. Tenemos ahora el tejido cartilaginoso. Por ejemplo, agarras tu oreja, ¿no? Ahorita agarras tu oreja y la doblas. ¿Ya? Y puedes hacer eso porque tu oreja tiene tejido Y no cartilaginoso se le y no es escucha. flexible. ¿Me escuchas ahora? Sí, ves ahí, sí. Ahora Ok, sí me escucho. ya. ¿Pero me escucharon adiposo o no? No, Como se no, alejó, momento. no se escuchaba. Chicos, avísenme, pues. Cuando, sí, cuando se alejó, empezó a escuchar, a mostrar su oreja, no se escuchó. Ah, pero adiposo sí, pero cartilaginoso todavía no se escuchó. Sí, Miss. Ok, gracias, ahora sí. Ya. Ah, es que le he puesto la opción de que todo sonido que esté más lejos de mi laptop se anule. Y cuando yo me voy lejos de la laptop también se anula. Ok, gracias. Voy a tratar de ponerlo no tan fuerte eso, para que se me escuche cuando me alejo. La oreja, ¿yo por qué la doblaba? ¿No? ¿Por qué la doblaba? Porque estoy hablando acerca del cartilaginoso que es flexible. Entonces, cuando tú agarras y doblas tu oreja, entonces esa flexibilidad de estructura es propio del cartilaginoso. Un bebito, por ejemplo, que está en el vientre de mamá, ya un todavía no nacido, un neonato que está en el vientre de mamá, ya, tejido cartilaginoso, pues es lo que se presenta ahí, que es un tejido estructural, ¿ya? Tiene resistencia, pero es flexible, ¿no? No es tan pesado, ¿sí? Pero de ahí viene el óseo. Entonces, por ejemplo, nariz, oreja tiene cartilaginoso. Cuando tú comes tu pollo, por ejemplo, hay una parte blanca que está por la zona del externo, hay una parte blanquita así, ¿no? Que es el cartílago, que algunos dicen, ay, a ver, pásame ese hueso blando, o les gusta comerse esa parte blanca, algunos lo dejan. Cuando haces tu pan con pollo, ¿no? Haces tu pan con pollo, ves así, algo como triangular, ¿ya? Que es blanco. Ese de ahí es el cartílago. Cuando nos ven la pierna del pollo en la parte de arriba también tiene como un casquete blanquito, cartílago, ¿ya? Eso también es parte del conjuntivo o una de sus subdivisiones. Ya tenemos adiposo, ya tenemos a cartilaginoso y ahora tenemos al óseo. ¿Ya? El óseo también es parte del conjuntivo, pero ese tiene rigidez.
¿no? Por ejemplo, la vez pasada le decía, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, estaban caminando y de repente pisaban algo, o póngase una aguja, una tachuela, algo por el estilo, y ya, mira, pisabas una tachuela, ponte, ¿ya? Te iba a hincar tu tejido epitelial, ¿sí? Ya, uno. Tu tejido nervioso, ¿ya? Iba a mandar mensajes hasta tu cerebro para que tú retrocedas. Es cierto. Pero si tú retrocedes, ¿qué cosa hace? El tejido nervioso con el muscular se conectan para poder retroceder, pero no sería nada posible si no hubiese esa estructura, esa rigidez estructural del óseo para que tú puedas hacer ese movimiento. Entonces se interconectan varios ahí, ¿no? Las órdenes mandadas, el muscular, el óseo, se interconectan, ¿ya? Entonces el tejido óseo sirve para darnos estabilidad, la estructura que tenemos, el punto de apoyo para los diferentes movimientos. Y después tenemos el tejido sanguíneo. Como ya habíamos conversado acerca de esto, nosotros, por ejemplo, tenemos diferentes células que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, a ver, vamos a ver quiénes son. Un ratito, voy a tomar la foto rapidito. Una foto, estos son los que tengo. Ya. Y después voy a tomar otra foto al final. Sí, porque la gente viene, pasa, está chévere, bueno, me voy, otro día regreso y después pienso que han estado toda la clase. Ahora sí, siguiente. Nosotros, por ejemplo, tenemos los glóbulos rojos, ¿ya? Los glóbulos rojos, ¿cuál es su función? ¿Qué hacen los glóbulos rojos? Van a googlearlo. Ya, los glóbulos rojos dan color a la sangre, los glóbulos rojos transportan oxígeno, ¿ya? Nutrientes, y los glóbulos blancos, ¿cuál es su función? Los glóbulos blancos, ¿cuál es su función? ¿Nada? Los glóbulos blancos tienen función de defensa, ¿ya? De defensa, son una parte del sistema de la inmunidad en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, la sangre transporta oxígeno, glóbulos rojos, oxígeno y nutrientes, el color de la sangre también, y la defensa, glóbulos blancos, ¿no? Vamos al tejido nervioso. El tejido nervioso, ¿estás, Kate? Sí, mismo. Por favor, Ascate, lee desde su función. A ver, lee todo. A ver, vamos, lee todo, por favor. Ok. Gracias. Su función primordial es generar señales eléctricas, impulsos, para mantener comunicación entre las diferentes partes del organismo. El tejido nervioso posee dos grupos celulares: neuronas. Células sin capacidad reproductiva son las que generan y conducen los impulsos nerviosos, interpretándolos y elaborando una respuesta. Neuroglía. Grupo de células con capacidad reproductiva, entre ellas encontramos astrocitos, encargados de llevar nutrientes a las neuronas. Son de dos tipos: protoplasmáticos y fibrosos. Oligodendrocitos sintetizan la La vía vía. Sí, le voy a sacar la N, de la vía. mielina de la neurona. Microglia son el tejido de defensa, realizan fagocitosis. Ya, entonces, gracias, tenemos el tejido nervioso, ¿ya? El tejido nervioso es uno de los cuatro. Los cuatro es el epitelial, el conjuntivo, el nervioso y el muscular, ¿ya? Es uno de los cuatro. ¿Ok? Entonces, en el nervioso tenemos que hay una generación de señales, ¿ya? O impulsos que son de tipo eléctrico y mantienen la comunicación de las diferentes partes del cuerpo, de todo el organismo. O sea, va a comunicarse
¿Por medio de qué? De estos impulsos nerviosos. Ahora, dentro de este tejido nervioso tenemos grupos celulares, que uno son las neuronas y otro es la neuroglia o neuroglía. ¿Sí? Entonces tenemos esos dos grupos y dentro de neuroglía tenemos a los astrocitos, a los oligodendrocitos y a microglia. Tenemos a esos tres. Pero lo que tenemos que saber es que generan impulsos eléctricos, que son señales por las cuales se comunica todo este tejido alrededor de todo nuestro cuerpo. Eso lo tenemos que saber, ¿sí? Y cómo se subdividen, que se subdividen en dos grupos, ¿ya? Lo que más, por ejemplo, voy a ahondar de repente, ¿sí? Es en ello, ¿no? Cómo se subdividen y revisar las partes de qué, de una neurona, revisar los diferentes tipos de grupos, ¿ya? Nerviosos, ¿sí? Un ratito. Voy a borrar esta partecita que esto estaba trabajando con el otro salón. Ahora sí, muy bien. A ver, vamos a ver quién más está presente. Joel, ¿tú puedes? ¿Tienes audio? Joel Herrera García. No dice nada. Guevara Marrufo. Yeah, Miss. Correcto. Tejidos musculares, por favor. Tejidos musculares. Su característica y a la vez función principal es la contracción, la cual permite generar movimientos. El mecanismo de contracción es posible gracias a dos proteínas, actina y miosina, llamadas proteínas contráctiles. Se identifican tres variedades. 1. Estriado esquelético. Tejido de contracción voluntaria es el más abundante. Ejemplos: bíceps, lengua, etc. Estriado cardíaco. Contracción involuntaria guiada por el marcapaso cardíaco. Nódulo sinusal. Se encuentra solo en el corazón. Liso. Contracción involuntaria. La encontramos en las vísceras. A él debemos la motilidad intestinal, la contracción del útero, etc. Entonces tenemos los tejidos musculares, muchas gracias. Tenemos los tejidos musculares y ellos permiten la contracción, ¿no? Entonces ellos se contraen, pero, por ejemplo, ¿qué te puedo preguntar ahí aparte de eso, de que ellos se contraen? Te puedo preguntar, ¿gracias a qué se contraen? Y gracias a dos proteínas. Entonces, eso de ahí lo tienes marcado de repente en tu separata. Estas separatas las mandé el día lunes. ¿Cuáles son esas proteínas? Son la actina y la miosina. Ahí lo puedes marcar. Si no las has impreso y las tienes en tu lactogorita, márcalas también con tu Word. Por ahí tienes las opciones de subrayar, ¿no? Por ahí puedes hacerlo. ¿Ya? Entonces, actina y miosina son proteínas llamadas proteínas contráctiles. ¿Ya? Esas son. Ahora, nosotros, por ejemplo, podemos ahorita mover los músculos de nuestra cara. Los podemos mover a voluntad. No, puedes ahorita mover, ya levantar los músculos, puedes moverlos. Puedes ahorita de repente flexionar tu brazo, ¿no? Y hacer de repente ver, ¿no? Cómo está tu brazo, de repente lo has trabajado, ¿no? Entonces, pues, se pueden ver tus bíceps, ¿no? Puedes mover tu lengua, ¿no? También. Y eso de ahí es movimiento voluntario. ¿Cuál sería el involuntario? El corazón. El corazón, tú te vas a dormir y tú no dices, bueno, ahora qué miedo, me voy a dormir y quién le va a decir que siga latiendo. No, es un músculo que tiene movimiento y contracción involuntaria. ¿Ya? Y el nódulo sinusal es llamado el marcapaso cardíaco, porque hay marcapasos que cuando una persona está mal del corazón, le hacen la operación y le ponen, pues, algo no natural, algo, pues, creado por el hombre, pero que le va a ayudar para poder marcar bien, pues, ese ritmo cardíaco. Pero el marcapaso natural que tenemos nosotros se llama el nódulo sinusal. Nosotros vemos que entonces
tejido muscular se divide en esquelético, cardíaco y liso, y el cardíaco se encuentra en el corazón, es decir, que el corazón es un músculo, ¿ya? El corazón es un músculo. Tenemos ahora el liso, y tiene una contracción involuntaria, o sea, tenemos 3 tejidos musculares, y de los 3, 2 de ellos son involuntarios y uno voluntario. Los involuntarios son el cardíaco y el liso, y el voluntario es el esquelético, el que tú lo mueves a voluntad. En el liso tenemos ¿a quién? Tenemos la movilidad, por ejemplo, que hace el intestino, la contracción de nuestro útero, o sea, ellos tienen un movimiento que no es a nuestra voluntad, lo hacen pues involuntariamente, pero de manera necesaria, ¿no? De manera necesaria. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos consumiendo los alimentos, dentro de nuestro organismo hay una serie de movimientos que impulsan pues a que nosotros podamos tomar lo mejor de ellos y después expulsarlo y todo lo que pasa ahí, por eso que hablan de que el hombre en sí pues es un ser complejo por todo el organismo que lo compone y todo lo que pasa dentro de nosotros sin que nosotros muchas veces nos demos cuenta, ¿no? Por ejemplo, lo que le estaba hablando acerca de los músculos la vez pasada, que era que cuando hacía frío, nosotros temblábamos de frío, o sea, tiritábamos de frío, y ese tiritar era la ayuda que hacen los músculos para entrar el calor, porque ese movimiento pretende tener tomar un poco de calor para nuestro cuerpo. Y entonces esto de aquí es algo que el cuerpo hace, ¿no? El cuerpo hace para poder subsistir, ¿no? Sin que nosotros pues lo obliguemos a, solamente que el cuerpo pues tiene su mecanismo. Bueno, después de esto, lo que les voy a pedir, igual que les he pedido el otro salón, que sería la tarea 2 y 3, sería lo siguiente, ¿ya? O sea, este de aquí sería la tarea 1, ¿cierto? Pero como no habíamos terminado una separata de la vez pasada, la separata pasada, quedó como la 1, ¿ya? Así que esta de acá, por favor, sería la 2, ¿no? Le pones ahí la 2, le cambias nada más. Ahorita no le puedo cambiar porque está medio lajeado aquí. Le cambias, pones 2 ahí. En todo caso, pones la número 2. Y la 3 sería, ¿ya? O la 2A, en todo caso, sería la siguiente. Que hagas un esquema. Escúchame porque no te lo estoy escribiendo. Que hagas un esquema de esta clase. O sea, vas a poner tejidos. Tejido, que es un tejido, subdivisión del tejido, ¿no? Y después cómo a su vez eso se subdivide, o ellos se subdividen, ¿ya? No te olvides que el tejido tiene una estructura común para todos, que es la célula, y ese material intersticial, o sea, entre células, que a veces es más fluido y a veces no tanto. Por ejemplo, en la sangre es más fluido. Por eso que tiene una consistencia líquida. En el caso, por ejemplo, de los huesos, no tanto. Por eso que tiene mayor dureza y rigidez. Y en el caso de los cartílagos, flexibilidad. Entonces, dependiendo también de esa sustancia intersticial. Entonces, todo tejido tiene 2 cosas, células y sustancia intersticial. Eso en mente. Tejido. Tejido es conjunto de células. Y este conjunto de células tiene 2 cosas. El conjunto de células más la sustancia que está entre las células. Los tejidos los principales son epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. El epitelial, ¿cómo se divide? De revestimiento, ¿y cuál otro? Glandular. El de revestimiento, ¿cómo se divide? El de revestimiento se divide en simple y estratificado. Y el glandular en endocrino y en exocrino. El conjuntivo, ¿cómo se divide? Se divide en adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. ¿Ya? Y así vas a hacer tu esquema. Ese sería la tarea 2A.
¿Ya? Ahí está, le pones 2 y al cuadro que vas a hacer o el esquema que vas a hacer le pones 2A. Ahí serían 3 notas. Si no has presentado ninguna de las 3, no me la presentes el último día del bimestre, por favor. Sí, hay algunos que están bien bajos, hay algunos que tienen notas de 8 de promedio o 10, y déjame decirte que a veces te he puesto hasta 8 de regalo, porque ni siquiera 8 debías de tener porque no me has presentado nada. Entonces te regalo 8 puntos. Así que por favor, ponte a hacer y me lo mandas, ¿sí? Para este bimestre tiene que ayudar. Bueno, ya los dejo porque les he quitado de repente algún tiempo de descanso, no he visto la hora ahorita, así que cualquier duda, pregunta, me hacen llegar, ya saben cuál es mi número, ¿ya? Y bueno, aquí están las preguntitas que me van a mandar. Sí, traten de mandármelo antes del día viernes, por favor. Cuídense mucho, hasta luego. Ya les tomé foto a los 16, ya les tomé foto por si acaso, así que pueden ya salir, gracias. Cami. Hasta luego, chao. Chao. Chao, me cuídense. Chao, Chao, chao. Miss. Hasta luego, hasta luego.